Si quieren vacarme, aquí estoy. Han votado a favor 65 congresistas, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Finalmente, en lo que va de esta guerra política de poderes, el Parlamento admitió a debate para el próximo viernes la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República. 3 audios en los que se escucha, en 2 por lo menos, al propio Martín Vizcarra y que significarían los delitos de obstrucción a la justicia, fraude procesal y hasta organización criminal, hablando con su personal asistente sobre la tan cuestionada contratación del cantante Ricardo Cisneros. Fueron el pretexto para iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Un presidente con sus allegados tramando cómo eludir a una comisión investigadora. Los de Acción Popular no vamos a relativizar el delito. Y que este Congreso fue elegido no para proteger a un presidente corrupto, sino salió para proteger a los 33 millones de peruanos. El futuro del país, tal como ocurrió con el cierre del Congreso pasado, se centra en la interpretación de los imperfectos artículos de la Constitución de 1993 referidos al equilibrio de poderes. Esta vez, concretamente, en el artículo 113, que detalla 5 circunstancias por las que un presidente puede ser vacado. La segunda de ellas, a la letra, dice: su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. El problema surge entonces de qué es lo que entendemos en el derecho constitucional vigente por la palabra moral. La incapacidad moral, a tono con la lógica de este artículo, significa incapacidad mental. Así ingresó al ordenamiento peruano en 1839 Constitución Política, porque en esa época la expresión incapacidad psiquiátrico-psicológica no existía. Y estaba claro que habían 2 dimensiones, la física y la metafísica, que era la moral. Y la metafísica es la del pensamiento, no es capaz de discernimiento, de distinguir el bien del mal. Ese señor no puede continuar gobernando. No es que sea un inmoral, el inmoral es perfectamente consciente de la inmoralidad o moralidad de su conducta. La incapacidad moral pues es una grave afección psicológica, ¿no?, que priva a una persona de tomar decisiones de manera consciente en todo su comportamiento, ¿no? Y por eso precisamente el artículo 113, inciso segundo de la Constitución, establece como causal de vacancia la permanente incapacidad moral o física. La percepción ciudadana es: se ha escuchado a Vizcarra cometiendo un posible delito que tendrá que ser declarado delito por el Poder Judicial. Pero lo que hemos escuchado es inmoral. No se puede aceptar que el presidente mienta, por lo tanto, es inmoral. Es una mala percepción por entender de manera coloquial un término técnico. El problema es que si eso fuera cierto, el cargo presidencial sería absolutamente inestable. El presidente Toledo podría haber sido vacado por no reconocer a su hija. Para alguien puede ser eso inmoral. Creo que sería más inmoral que esto que hemos escuchado en los audios para mucha gente. Pero es subjetivo. Entonces resulta que la opinión del Congreso, por ejemplo, por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, que para algunos puede ser una cosa circunstancial, producto de las cuestiones emocionales que toda pareja tiene, y para otros eso puede ser un pecado mortal. Entonces, imagínate que una mayoría piense que eso es un pecado. El otro problema es que no todos los constitucionalistas piensan de la misma manera. Estamos atrapados entonces en una suerte de exégesis constitucional. ¿La incapacidad moral es lo mismo que inmoralidad? Y si lo es, ¿quién lo determina? La incapacidad moral plantea, digamos, una conducta reprensible para el común de los ciudadanos que hace indecoroso el ejercicio del cargo, que convierte en indigno, digamos, aquel que representa o personifica a la nación. Ahora, en efecto, René, esta es una valoración interpretativa de carácter personal y subjetivo. Eso es en efecto. La vacancia no tiene, digamos, no está sujeta a los parámetros judiciales, sino a los parámetros de conveniencia, utilidad, necesidad. Es una ventana por la cual, ante un hecho sumamente grave, incomprensible y que no puede ser postergado,
se puede sacar a un presidente de la República en ejercicio, pero eso amerita que el término moral sea, sea de una gravedad superlativa, cosa que no se aprecia en este caso, porque al final de cuentas es la supuesta manipulación de testimonios en torno al contrato de un cantante. No estamos ante lo que sí puso ante las cuerdas a PPK, porque era dinero que había ingresado a sus dos empresas, estando él en el ejercicio de la función pública. Pero atención, los audios presentados podrían configurar, como dijimos, hasta 3 delitos: obstrucción de la justicia, fraude procesal y organización criminal. ¿No es esto lo suficientemente grave como para vacarlo, aún sin sentencia judicial? Si nos remitimos al artículo 117 de la propia Constitución, el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso inconstitucionalmente. Eso es otra cosa. Eso va por cuerda separada y obviamente se tiene que investigar. Y va por cuerda separada al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. Con la única, digamos, salvedad que si hubiese responsabilidad que se determine en este procedimiento de investigación respecto del señor presidente Vizcarra, eso tendrá que esperar que el señor Vizcarra termine su mandato y quizás el 29 de julio del 2021 tenga que responder ante la justicia. El problema con los audios es que mucha gente dice, sí, pero entonces queda impune el presidente. Y el tema de la punibilidad ya no tiene que ver con la moral, tiene que ver con la posibilidad de procesarlo penalmente. Y eso no es posible ahora por un artículo que creo que debe eliminarse de la Constitución, que es el artículo 117. Si el presidente mata, viola, roba, eso está registrado en un video. Según el 117 no se puede hacer nada, hay que esperar hasta si estamos en el primer año, hay que esperar 4 años, siguiendo gobernados por un presidente que ha delinquido. Entonces, eso es insostenible, ese artículo debe eliminarse. Y si no existiera esa norma y hubiera algún indicio de delito en el audio, se le podía procesar penalmente en este momento al señor Vizcarra. Como está el 117, hay que esperar hasta el 29 de julio de 2021. O conocemos que hay un presidente que es un pedófilo, correcto. No podemos esperar digamos, a que termine su mandato, porque esa conducta de pedofilia evidentemente repugna, ¿no es cierto?, a la conciencia ciudadana. Entonces, eso es lo que tiene que valorar el Congreso. Si lo que se suscitó en un salón de Palacio de Gobierno es o no es, digamos, moralmente reprensible. No confundir entonces la destitución con una vacancia. Esa figura es una puerta pequeña, pero para casos sumamente graves en los cuales sea obvio que no se pueda mantener al presidente de la República hasta que termine su mandato. No hay un delito grave y evidente. Por tanto, no se debe emplear esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Eso dejémosla, o sea, no modifiquemos el texto está bien, pero hay que usarlo con criterio y con sentido de oportunidad. El resultado de la votación es el siguiente. El tercer problema es que 2/3 del Parlamento, es decir, 87 votos, pueden definir qué es lo suficientemente inmoral y qué no lo es como para vacar a un presidente. O sea, el Parlamento lo que entiende es que estamos hablando de moral en términos éticos y como habría cometido un delito es incapaz moral. Así es, o una mentira, hasta podría ser una mentira piadosa, ¿no? Y lamentablemente la forma cómo se está interpretando esta causal de vacancia es muy amplia, muy libérrima, sujeta a un criterio político que se ha ido acomodando a lo largo del tiempo. Además, los criterios morales son los que libremente cada persona asume para gobernar su propia conducta en los aspectos personales, en los aspectos sociales también, pero que no tienen que ver con legalidades o ilegalidades. Tiene que ser la inconducta tipificada, precisada, y el término moral se presta a 50 interpretaciones. Vayamos al único antecedente consumado en la Constitución de 1993, porque recordemos, a PPK no se le vacó, renunció.
¿Qué ocurrió entonces con Alberto Fujimori cuando el 21 de noviembre del 2000 fue vacado por el Congreso de ese momento, luego de conocerse los Vladivideos y su fuga a Japón y su renuncia? ¿No se declaró acaso su vacancia justamente por incapacidad moral permanente? Ahí cometió un error el Congreso, porque Fujimori incurrió en la vacancia, pero por el artículo, inciso 4, salir del territorio nacional y no regresar en el plazo fijado. Recuerda que el Congreso el mismo artículo, el Congreso lo autorizó para ir a la cumbre de Brunei. Fue a la cumbre de Brunei y debía regresar en el plazo especificado, pero se fugó al Japón. Ahí no hay reproche moral. Ha dejado vacío el cargo, se declara vacante. ¿No sería recomendable entonces perfeccionar esa normativa constitucional sobre el equilibrio de poderes, tal como se propuso luego del cierre del Congreso pasado? Debería colocarse el término incapacidad mental o limitarse a incapacidad física y entender que dentro de la incapacidad física está la incapacidad mental también, pero eliminar el término de la moral porque es completamente amplio. Yo creo que esto ha quedado como un campo minado, con una mina que ha permanecido ahí y que en cualquier momento la pueden pisar y estalla el sistema democrático, lo cual no es conveniente. Nos encontramos, René, en una situación en la que el Ejecutivo ha anunciado un conflicto competencial. Sí. Así es que yo creo que esta sería la oportunidad para que el Tribunal Constitucional, en ese proceso que se ha anunciado, pueda tener la oportunidad de precisar cuál es el concepto de permanente incapacidad moral para zanjar esta situación. Al mismo tiempo, una medida cautelar podría inclinar la balanza a favor del Ejecutivo. Solicitada la medida cautelar, el Tribunal Constitucional pueda disponer que el Parlamento no siga con este procedimiento, ¿no? Y por lo tanto tendría que esperar a que el tribunal expida la sentencia definitiva. No todas las cartas están jugadas, como tampoco lo están todas las interpretaciones. Pareciera que todo dependiera de a quién le toca interpretar.